Recuerdo el incidente como si hubiera ocurrido ayer. Mi cónyuge David y yo estábamos sentados en nuestra confortable sala de estar. El tipo de noche en la que la atmósfera es serena y los únicos sonidos son el estruendo de la chimenea y el susurro ocasional de una manta. Habíamos estado casados durante una década marcada por fluctuaciones y fluctuaciones en nuestras relaciones personales, o tal como lo pensé esa noche. David me observó con una expresión que no logré discernir. No se trataba de enojo o tristeza, sino de algo inusual. Se aclaró la garganta y dijo: «Cariño, hay algo en lo que he estado pensando». Indudablemente, me preparé para la conversación convencional sobre facturas, empleo, estrés, o posiblemente unas vacaciones inesperadas, ilusiones, lo sé. No obstante, lo que emanó de su rostro me hizo estremecer el corazón, que parecía pasar tiempo con otra persona. Inquirió con voz firme, pero sus ojos evitaban ponerse en contacto conmigo. Me reí con nerviosismo, aguardando el desenlace. ¿Pasar tiempo como en compañía de amigos? No, respondió con firmeza, su mirada finalmente fijándose en la mía. Mi intención era preguntarme, ¿qué sucedería si estableciera una conexión con alguien más? Otro individuo, únicamente durante una noche. Por un momento pensé que había escuchado mal. Este era David, el individuo que en una ocasión experimentó celos debido a una sonrisa excesiva de un camarero mientras recibía mi orden, y ahora estaba proponiendo. ¿Qué exactamente? Experimenté una sensación de sonrojo en mi rostro. ¿De qué estás hablando?, inquirí con una voz más aguda de lo que anticipaba. David se inclinó hacia adelante, manteniendo un tono suave pero firme. He estado investigando la práctica de las parejas de incorporar a un tercero en su relación con el objetivo de armonizar las relaciones. Mi estómago experimentó una reacción de rejuvenecimiento. Asterisco, condimentar las cosas. ¿Estaba descontento conmigo? ¿Consideró que no era adecuado? Posteriormente, lanzó otra bomba. Existe un joven que conozco, Jerome, quien realiza ejercicio en el mismo gimnasio. Considero que sería idóneo. No podía creer lo que estaba oyendo. David había seleccionado a una persona. Jerome, un individuo al que únicamente había observado de pasada, alto y autoconfiado, con una presencia que impregnaba cualquier espacio en el que se introducía. David, ¿ha experimentado una pérdida de la cabeza? Me levanté tan rápidamente que mi manta cayó al suelo. Esto es una locura. Sin embargo, en lugar de abandonar la situación, David mantuvo la serenidad, casi desconcertante. Por lo tanto, dijo, no propondría esta propuesta si no considerara que podríamos acercarnos más. ¿Cómo podría una situación de tal naturaleza acercarnos? Mi mente se inundó de interrogantes y emociones, experimentando conmoción, confusión, ira e incluso un impulso de curiosidad. No estaba preparada para admitirlo esa noche, permaneciendo en la cama mirando al techo sin poder dormir. Las palabras de David se reiteraban en mi mente y una porción de mí albergaba temor respecto a lo que esta propuesta podría implicar para nuestro matrimonio. ¿Estaba este el comienzo del fin o existía algo? A medida que transcurrieron los días, David no lo mencionó nuevamente. Sin embargo, su propuesta persistió como una sombra en la habitación. Justo cuando pensé que lo había sacado de mi mente, Jerón emergió de una forma inesperada. A lo largo de los días, me convencí de que la propuesta de David era meramente una fase insólita, un concepto ambiguo que se desvanecería una vez que la realidad se imponiera. No obstante, posteriormente, en la mañana de un sábado, David anunció inesperadamente que Jerón vendría a cenar esa noche. Me congelé a medio sorbo de mi café. ¿Cuál es su enunciado? No había consumido alimentos en el hogar desde que me trasladé a este lugar. David me explicó que su tono era excesivamente alegre para mi agrado. Consideré que sería conveniente invitarlo, sin presiones, simplemente a cenar. Manifesté en voz baja experimentando una combinación de descontento y presión. Esta no fue meramente una cena, sino que representó una prueba. ¿No fue David quien tuvo que sembrar semillas para su absurda propuesta? Dicha noche, me hallé cortando con nerviosismo vegetales en la cocina,
preparándome mentalmente para cualquier incomodidad que pudiera surgir. El timbre sonó y percibí la voz resonante de David. Saludé a Jerón como si fueran amigos de antigua amistad cuando finalmente emergí de la cocina con el objetivo de saludar a nuestro invitado, pero me detuve en seco. Jerón se destacaba aún más de cerca, con una estatura elevada, hombros anchos y una confianza suave que emanaba de él. Poseía una sonrisa cálida y ojos amables que parecían demorarse solo un segundo más de lo que deberían. Hola, expresé con una sonrisa educada. Un placer finalmente conocerte, dijo Jerón con su voz penetrante y profunda mientras extendía una mano. Su contacto era sólido y por un momento experimenté una chispa de algo que no podía comprender. La ubicación para la cena resultó sorprendente. Jerón se caracterizaba por su humor, encanto y poseía un método sencillo para establecer un diálogo. Discutió su labor como instructor físico, su pasión por la gastronomía, un aspecto que David omitió convenientemente, y sus vivencias durante su infancia en una pequeña localidad del sur. David parecía aparentemente sereno al observar su interacción con Jerón, con una intensidad que generó en mí una sensación de incomodidad. No obstante, conforme transcurría la noche, pude percibir cómo la atención de Jerón se concentraba en mí, alabando mi cocina, cuestionando mis pasatiempos y riéndose excesivamente de mis bromas. Al final de su ausencia, David se volvió hacia mí con una mirada cómplice, lo que indica que es un individuo de gran carácter, ¿no? Me crucé de brazos y lo miré con enojo. No empieces, David, era simplemente una cena. Sin embargo, David no se desanimó. Ambos se llevaron muy bien, ya ves a qué me refiero. Actualmente, esto no debe interpretarse como una situación perjudicial. Me quedé con la cabeza sin creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Es casi seguro que me estás arrojando a otro individuo. David suspiró mientras paseaba una mano por el cabello. No estoy intentando arrojar a nadie, simplemente deseo que experimentemos una experiencia distinta. Jerón ya no es un individuo aislado, sino alguien en quien se puede depositar confianza. Sus palabras permanecieron suspendidas en el aire, pesadas e inquietas. No sabía qué factor me causaba mayor temor, la resiliencia de David o la pequeña porción de vergüenza inherente a mí que se preguntaba cómo sería salir de las líneas meticulosamente trazadas de mi existencia. En la mañana subsiguiente, Jerón me transmitió un mensaje de texto, agradeciendo por la excelente cena de anoche. David, tienes la suerte de tenerte. Observé la pantalla con una intensa emoción. ¿Cuál era el motivo por el cual me estaba enviando un mensaje de manera directa? ¿Cuál es la causa subyacente de mi reacción ante su mensaje? Me aseguré a mí misma que era inofensivo, simplemente un gesto de cortesía, pero en esencia, comprendía que este representaba el inicio de un proceso de mayor complejidad. El texto de Jerón permaneció en mi mente durante todo el día, a pesar de los esfuerzos por eliminarlo. No eran las palabras en sí mismas lo suficientemente educadas, sino la manera en que me hicieron sentir halagada, como si alguien me hubiera observado de una manera que no había experimentado en años. Inicialmente, no respondí, argumentando que era mejor dejarlo pasar, pero durante el almuerzo, la curiosidad me pudo y procedí a enviar un mensaje rápido. Le agradezco su visita y me alegra que haya disfrutado del evento. ¿No fue inocente? No existe ningún defecto en un gesto de agradecimiento amable. Sin embargo, cuando Jerón respondió casi inmediatamente, eres un anfitrión excepcional, no. ¿Puedo esperar para pasar el rato nuevamente? Experimenté una sensación de culpabilidad. Una semana después, David no tenía conocimiento de que nos estábamos comunicando mensajes de texto, y a pesar de no haberlo ocultado explícitamente, tampoco me apresuré a comunicarlo. Una semana después, David volvió a mencionar a Jerón, esta vez mientras conducíamos hacia la tienda de comestibles, ya que comenzó a mencionar accidentalmente a Jerón que habían mantenido una conversación provechosa durante la cena. Mantuve mis ojos en la carretera sosteniendo el volante con un grado de fuerza incrementado, ya que su tamaño es simplemente reducido. No discutas asuntos de relevancia. David asintió, sin embargo, no lo dejó pasar. Afirmó que hablar contigo resultaba sencillo, lo que consideré agradable.
No podía afirmar si estaba en búsqueda de algo o auténticamente intentando persuadirme sobre esta insólita idea suya. No obstante, esa semana Jerón volvió a enviar un mensaje. Esta vez no se limitó a ser una conversación amistosa. Oye, voy a probar esta nueva receta esta noche. Pensé en ti, dado que eres un destacado cocinero y deseo conocer la receta. Me pareció bastante inofensivo, por lo que opté por afirmar que sí. Una receta se transformó en un diálogo acerca de nuestras comidas preferidas y posteriormente en una narración acerca de su infancia. Previo a darme cuenta, habíamos estado transmitiendo mensajes de texto durante una hora. Expresé personalmente que no existía ningún defecto en ello. Posteriormente, David tenía una relación amistosa con Jerón y depositaba confianza en él. No obstante, posteriormente Jerón comenzó a revelar indicios que me hicieron detenerme y desear haber podido hacerlo. Un cocinero como tú se encuentra constantemente cerca. Una noche, permanecí observando el mensaje en incertidumbre sobre cómo responder. ¿Se trataba de un acto de coqueteo o de una lectura excesivamente entre líneas? El auténtico impacto se produjo unos días después, cuando David llegó a mi domicilio laboral y me entregó su teléfono. Jerón manifestó su intención de invitarnos a su domicilio para una cena este fin de semana. Tomé el teléfono y leí el mensaje de Jerón. ¿Quieres ir?, preguntó David. Dudé, sin tener claro qué responder. En caso de negarme, podría provocar situaciones incómodas. Sin embargo, si aceptaba, no estaba segura de cómo gestionaría estar cerca de Jerón con David allí. Ese sábado, arribamos al apartamento de Jerón, que se distinguía por su elegancia y modernidad, con un plano de planta abierto y ventanas de gran tamaño que permitían la entrada de la luz vespertina. Nos saludó cordialmente, su sonrisa se extendía de manera excesivamente prolongada mientras me observaba. La cena resultó ser exquisita. Jerón demostró ser un cocinero tan talentoso como lo afirmaba, pero ¿existía un trasfondo? Durante la noche, experimenté una tensión insuperable. Cada vez que los ojos de Jerón se cruzaban con los míos, parecía que estaba diciendo algo sin palabras. David, aparentemente indiferente a todo, parecía apreciarlo. Incluso bromeó sobre cómo Jerón y yo deberíamos unirnos para inaugurar un restaurante. Hacemos un gran equipo, dijo riendo mientras bebía su vino. Jerón elevó su copa, sus ojos incrustados en los míos. Mi intención era que sus palabras fueran lo suficientemente inocentes, pero la manera en que las pronunció me provocó un escalofrío por la columna vertebral. Dicha noche en la residencia de Jerón me encontré conmigo mucho después de nuestra salida. Existía algo en su mirada, la forma en que hablaba que parecía cargada como una corriente fluyendo justo debajo de la superficie. David, por otro lado, parecía completamente imperturbable en su trayecto hacia el hogar. Siguió discutiendo acerca de la gastronomía de Jerón, sus competencias culinarias y las razones por las cuales deberíamos invitarlo con mayor frecuencia. Es un gran tipo, dijo David con su voz llena de entusiasmo. Y claramente le gustas. Me vi casi ahogado en la respiración. ¿Qué se supone que significa esto? David emitió una risa repentina, casi despectivo, indicando que ustedes dos se llevan bien. Muy bien, no es bueno. El objetivo era gritarle debido a su ingenuidad, o posiblemente esto formaba parte de su estrategia previamente sugerida hace semanas. La mañana siguiente, Jerón me transmitió nuevamente un mensaje de texto. La pasamos muy bien anoche. Por cierto, te veías impresionante. Observé la pantalla con un ritmo cardíaco acelerado. Era la primera ocasión en que pronunciaba una expresión abiertamente coqueta y sentí que se había cruzado una línea. Debería haberlo ignorado, apagado. Sin embargo, en lugar de hacerlo, me encontré redactando. Gracias, Jerón, la cena estuvo increíble. Eres un cocinero fantástico, me dije a mí misma. Era únicamente un cumplido, nada serio, pero sabía que no era tan sencillo. Las interacciones comunicativas entre Jerón y yo se intensificaron posteriormente, consistiendo en pequeñas bromas internas, cumplidos y relatos sobre nuestras vivencias diarias. No fue una experiencia física, pero desde una perspectiva emocional,
experimenté una sensación similar a caminar por una estrecha cuerda floja. Una noche, mientras David estaba realizando tareas domésticas, Jerón me llamó. La audición de su voz en el extremo opuesto de la línea generó una sensación de intimidad para la cual no estaba preparada. «Espero no estarte molestando», dijo con un tono suave y cálido. «No, para nada», le respondí a pesar de experimentar un nudo en el estómago. Nos comunicamos durante aproximadamente una hora. No obstante, al término de la conversación experimenté una combinación de euforia y culpa que no logré eliminar de mi interior. Al llegar a la residencia, David detectó de manera inmediata que algo no estaba bien. Interrogó mientras dejaba el teléfono. ¿Estás comprando comestibles? Sí, simplemente estoy cansada. Mentí evitando su mirada. No obstante, David no estaba convencido. ¿Seguro? Pareces distraída. Estoy bien. Insistí forzando una sonrisa. Solo un día largo. David lo dejó ir, sin embargo, su preocupación se mantuvo conmigo. A pesar de sus defectos y sus concepciones idiosincráticas, aún me consideraba importante y estaba implicada en diálogos que sabía que él no aprobaría. La siguiente instancia en la que David aludió a Jerome no se enfocó en la cena o las recetas, sino en una cuestión de mayor inquietud. Esencialmente, él comenzó a expresar mientras se encontraba a mi lado en el sofá: Jerome me dijo que piensa que eres increíble. Mi corazón dio un vuelco, afirmó. David asintió con una mirada atípica en sus ojos, afirmando que eres el tipo de individuo que genera un ambiente de confort en los demás. No tenía claro si esa era la forma en que David me aproximaba a Jerome o simplemente estaba compartiendo un cumplido. Posteriormente, pronunció una frase que me dejó inmóvil. Creo que deberías pasar un tiempo con él, solo ustedes dos. Lo miré con la boca seca. ¿De qué estás hablando? David realizó una inclinación lateral. Su apariencia era serena aunque elegible. Depositó confianza en ti y creyó que esto podría resultar beneficioso para nosotros y para ti. Por un momento pensé que estaba bromeando, pero la mirada en sus ojos me indicó que hablaba completamente en serio. David, dije con la voz temblorosa, esto no es normal, las parejas no lo realizan. Algunos individuos lo hacen, pero él contraviene y los fortalece. No sabía qué decir. Una porción de mí deseaba gritarle para decirle que estaba loco, pero otra porción no estaba preparada para admitirlo. Me preguntaba si tenía razón. La propuesta me cautivó durante días. Cada vez que reflexionaba sobre ella, mi estómago se convulsionaba en nudos. ¿Cómo podía considerar que era una idea óptima? Y aún más grave, ¿cuál era el motivo de su insistencia? Experimenté esfuerzos para eliminarlo de mi mente, pero Jerome no lo facilitó. Sus mensajes se tornaron más recurrentes y más personales, y me preguntaba acerca de mi día. Se me enviaban imágenes de las comidas que estaba preparando y ocasionalmente se me enviaban felicitaciones que comenzaban a parecer menos espontáneas y más intencionadas. En una ocasión, mientras me encontraba sola en la sala revisando mi teléfono, el nombre de Jerome volvió a iluminar mi pantalla. No puedo dejar de reflexionar sobre la manera en que sonreíste durante la cena la noche anterior. Posees una energía circundante que resulta compleja de desatender. Observé el mensaje, mi corazón palpitaba con intensidad, ya no era inofensivo. Lo sabía, no obstante, no pude forzarme a erradicarlo. En lugar de ello, procedí a escribir nuevamente: Jerome, no considero que esto sea apropiado. Sin embargo, antes de poder ejercer presión para enviar, David ingresó a la habitación, cuestionando a quien estaba enviando mensajes de texto. Nadie, respondí con prontitud al bloquear la pantalla y descenderla. David me observó con curiosidad, pero no ejerció mayor presión. En su lugar, se sentó a mi lado y dijo que podría pasar este fin de semana. Le comuniqué mi estado de bienestar, experimentando una sensación de apretamiento en mi pecho. David, estás conduciendo esto demasiado lejos. Me observó con una expresión serena pero firme. ¿Soy yo o únicamente experimentas temor respecto a lo que podría implicar para nosotros? Me levanté,
incapaz de permanecer en ese lugar y escucharlo justificar una situación que experimentaba tan malestar. No experimento temor alguno, simplemente no comprendo por qué consideras que esto es correcto. David se pasa una mano por el pelo. Solo deseo que seamos felices de explorar aspectos que nunca hemos considerado previamente. Tu propia afirmación indica que las circunstancias han parecido rutinarias en el último tiempo. Es probable que la vida haya experimentado sus fluctuaciones, pero esto no implica que quisiera destruir mi matrimonio por algún experimento. Incorrecto. La tensión entre nosotros se mantuvo a lo largo de días y, al arribar el fin de semana, experimenté una sensación de estar al borde de un precipicio, oscilando entre la lealtad y la tentación. Cuando Jerome se presentó ese sábado, me encontraba en un estado de nerviosismo. Él saludó afectuosamente a David, sin embargo, cuando me miró, su sonrisa era distinta, más suave y familiar. A medida que transcurría la noche, David parecía decidido a adoptar una actitud cómoda. Fomentó que Jerome y yo nos sentamos juntos en el sofá mientras él se ocupaba de las labores culinarias. En un instante, Jerome se inclinó y expresó: «Pareces tenso. ¿Estás bien?» Fomenté una sonrisa, proclamando: «Estoy bien», pero no se encontraba en buen estado. Se encontraba inmerso en una circunstancia que parecía cada vez más inviable de manejar. Al final de nuestra reunión, David portaba una botella de vino. «Organicemos un almuerzo», dijo sirviendo vasos para los tres. «Hacia nuevas experiencias», mencionó al levantar su vaso. La mirada de Jerome se dirigió hacia mí mientras chocaba su vaso contra mí. «En dirección a nuevas experiencias». El resto de la velada se caracterizó por la confusión, dado que David parecía relajado, casi desconcertante, mientras que yo experimentaba una sensación de sofocante. Para el momento en que Jerome se retiró, me encontraba emocionalmente agotada. Durante esa noche, mientras descansaba en la cama junto a David, no pude resistir más la emoción. «¿Por qué haces esto?», susurré con voz desarticulada. David se dirigió hacia mí con una expresión suave: «Porque te amo y creo que esto podría acercarnos más». El término resonó en mi cognición mientras las lágrimas inundaban mis ojos. ¿Cómo podría algo que experimentaba una sensación de malestar acercarnos? Apenas lograba dormir esa noche. Mi mente se encontraba en un estado de convulsión debido a los sucesos anteriores. Las afirmaciones de David se replicaban en un círculo mental: «Te amo y creo que esto podría acercarnos más». Esto representaría un desastre. Durante la mañana subsiguiente, experimenté una sensación de ahogamiento. David se comportó como si nada estuviera mal, preparando café y debatiendo acerca de sus planes diarios mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina en una niebla. Posteriormente, como si estuviera en un sueño, Jerome transmitió un mensaje: «Buenos días, hermosa. Espero que hoy te traiga tanta alegría como tú le traes a los demás». Observé la comunicación y mi estómago se contrajo en un nudo. Esto era excesivamente lejos. Era imperativo concluir esta situación, independientemente de la naturaleza de esta situación. Nuevamente redacté: «Jerome, tenemos que hablar». Respuesta instantánea de él fue: «Por supuesto, ¿cuándo y dónde?». Tras un momento de incertidumbre, me comunicó: «Hoy en algún lugar café público. Nos comprometemos a reunirnos esa tarde en un modesto café situado en las periferias de la ciudad». No lo comuniqué a David, desconocía cómo explicarlo sin agravar las circunstancias. Al arribar, Jerome ya se encontraba esperando en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, se levantó y dijo: «Gracias por conocerme», mientras me sentaba. Observé que estaba experimentando una respiración profunda. «Jerome, sostengo que es imperativo limpiar el aire». Inclinó la cabeza, su expresión indeleble acerca de mi conocimiento, mi voz temblando. Los mensajes y llamadas están comenzando a percibirse más allá de un simple diálogo de amistad. Jerome se acomodó en su silla, manteniendo una mirada firme. «¿Y qué pasa si lo es?». Las palabras que pronunció me impactaron como un puñetazo en el estómago. Anticipaba que lo negaría y lo descartara como un elemento inofensivo, pero su sinceridad me dejó sin hablar. Finalmente, declaré:
Mi voz apenas sobrepasaba un susurro a un individuo que parece decidido a impulsarnos juntos por motivos que no comprendo. La expresión de Jerome se moderó. Tengo conocimiento y respeto por él, pero también comprendo sus emociones cuando me encuentro en su entorno y creo que también las experimentas. Mi corazón palpitaba con intensidad mientras lo observaba, fragmentado entre la ira, la confusión y un elemento que no deseaba identificar. No puedo hacer esto, exclamé mientras agitaba la cabeza. Podría ser lo que sea. Esto no es apropiado. Jerome se aproximó, su tono bajo y sincero, diciendo: no te estoy pidiendo que hagas nada para lo que no estés lista, pero necesito que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Sus palabras eran simultáneamente un alivio y una tentación, y odiaba la magnitud de su impacto en mí. Necesito espacio, expresé finalmente al ponerme de pie. Por favor, absténgase de escribirme más. Jerome asintió con la cabeza, manifestando una expresión sombría. Durante mi salida del café, experimenté una mezcla insólita de alivio y arrepentimiento. Había trazado una línea, sin embargo, no lo hice debido a la incertidumbre sobre la duración de su resistencia. Al arribar al domicilio, David me estaba aguardando con los brazos cruzados y una expresión cómplice en su semblante. ¿Me encontré con él?, interrogó con voz serena pero firme. Mi corazón se hundió. ¿Cuál fue su experiencia? Observé los mensajes, afirmó con simplicidad, con la intención de discernir las acciones futuras. Experimenté una onda de ira y traición, evidenciando una estrategia de espionaje. David afirmó con la cabeza que no estaba observando, sino que estaba intentando comprender. Actualmente, percibo que estás lidiando con lo mismo que yo con lo que... Expresé de manera abrupta: tú eres el que empezó todo esto. David suspiró al pasar una mano por el cabello, intentando romper con la rutina establecida, pero posiblemente lo hice de forma incorrecta. Sus palabras permanecieron suspendidas en el aire y por primera vez observé un destello de incertidumbre en sus ojos. Te amo, expresó con suavidad, y solo quiero que seamos felices. ¿Es factible creer? La incertidumbre sobre cómo expresarse. Todo se percibía tan intrincado, tan distante de la existencia compartida. Por lo tanto, cesaré la presión, expresando finalmente mi voz temblando. Déjame resolver esto por mi cuenta. David asintió con la cabeza, manifestando una expresión cargada de emoción. Está bien, me retiraré, pero por favor no me dejes afuera. Lejos de enfrentarlo por un periodo prolongado, los días subsiguientes representaron algunos de los episodios más desafiantes de mi existencia. David cumplió su compromiso y me proporcionó espacio. Sin embargo, su presencia permaneció como una sombra. Cada vez que observaba a Jerón, podía percibir la carga de todas las incomprensiones existentes entre nosotros. Posteriormente, Jerón, a pesar de su petición de abstenerse de comunicarse conmigo, no podía dejar de reflexionar sobre él, sus palabras, su calidez y la manera en que me hacía sentir visto de una manera que no había experimentado en años. Una noche, mientras me encontraba aislado en la sala, desplazándome sin reflexionar por mi teléfono, descubrí una antigua imagen de David y yo. Se trataba de los días iniciales de nuestro matrimonio, previo a una etapa de complejidad antes de que la vida desactivara la flama que una vez tuvimos. Observé la imagen y las lágrimas se derramaron de mis ojos. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo habíamos alcanzado esta etapa? En la mañana subsiguiente, me desperté con la determinación de enfrentar todo de manera inmediata. No más evasiones, no más huidas. Era momento de clarificar todo, tanto a David, Jerón como a mí mismo. Iniciamos con David. Necesitamos establecer una conversación. Dejó de pie en la puerta de la cocina mientras preparaba su café. Dirigió su mirada hacia el cielo. Sus ojos se impregnaron de una amalgama de esperanza y aprensión. ¿Se encuentra bien? Estoy atento. Experimenté una respiración profunda, mis manos temblaban. Ya no puedo continuar con esta actividad. Las actividades lúdicas, el fomento de las expectativas. David dejó su taza, mostrando una actitud seria, con el único objetivo de aportar algo nuevo. Indudablemente,
afirmé, mi voz se desvaneció. Sin embargo, no te dediviste a reflexionar sobre cómo me sentiría, ni preguntaste si era lo que deseaba. Él asintió de manera gradual, sus hombros descendiendo. Es cierto, no lo hice y lo siento. La expresión de disculpas me sorprendió y, por primera vez en semanas, experimenté la sensación de estar en la misma página. Necesito reconstruir esto contigo, expresé, con lágrimas corriendo por mi rostro, sin embargo, en nuestros términos, no en los de terceros. David hizo un paso adelante y me abrazó. Ya lo resolveremos, susurró, juntos. Se trató de un instante breve, pero su impacto fue de magnitud considerable. Posteriormente, ese día, descubrí que mantenía una conversación adicional, esta vez con Jerón. Le remití un mensaje de texto solicitando si podríamos tener una reunión última. Él accedió y nos congregamos en el mismo establecimiento cafetero donde se desarrollaba esta tormenta. Concluí. Jerón sonrió cuando me vio, sin embargo, se reflejaba una tristeza en sus ojos que no había estado previamente. No concebí que volvería a tener contacto contigo, afirmó mientras me sentaba. Respiré profundamente, mi corazón palpitaba con intensidad. Jerón, tengo una preocupación sincera por ti, sin embargo, cualquier conflicto entre nosotros debe concluir. Asintió de manera gradual, su mirada firme, comprendo, sin embargo, ¿podría preguntarte algo? Indudablemente, afirmé. ¿Consideras que tu experiencia habría sido idéntica si las circunstancias hubieran sido diferentes? En caso de que las circunstancias no sean las actuales, su pregunta me impactó como un tren de carga. La verdad es que no sabía, pero no tenía importancia. La vida que había seleccionado, los votos que había realizado. Lo reconozco, lo admito, sin embargo, no puedo vivir en los pasados sí, debo concentrarme en lo que es real. Jerón sonrió suavemente, aunque en su sonrisa se percibía una atmósfera de tristeza. Eres más fuerte de lo que crees. Mientras me distancié del café experimenté una mezcla peculiar de alivio y desamor. La decisión de abandonarlo fue compleja, pero era imperativa. Una vez que llegué a casa, David me estaba esperando. No me interrogó sobre mi ubicación ni me proporcionó ninguna explicación. En su lugar, nos sentamos juntos, uno al lado del otro, e iniciamos el lento proceso de reconstrucción de lo que casi habíamos perdido. Esta fue mi narrativa. En caso de que le haya gustado, no deje de darle me gusta al video y suscribirse al canal para evitar la pérdida de nuestros próximos relatos. El adiós.